titulares. Vicepresidente del CNE reacciona ante cuestionamiento de Zurita. Lazo es denunciado por el crimen de Villavicencio. Juez suplente del caso Yunda debe pagar $13,000. Hallan una cabeza humana dentro de una funda en Naranjito. Caen miembros del cartel Jalisco Nueva Generación en Manabí. Santiago Peña asumió como nuevo presidente de Paraguay. Y en los deportes, la tercera fecha de la Liga Pro se jugará en días laborables. Esto es Noticias Oromar de las 9 de la noche, con la conducción de Tania Lor. Bienvenidos televidentes de todo el país a este espacio informativo. En el marco de las elecciones de este domingo 20 de agosto a la tercera provincia con más electores, es decir, Manabí, llegaron los paquetes electorales con resguardo de la fuerza pública. De esta manera iniciamos el desarrollo de Noticias Oromar. El juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral, Richard González, fue sancionado con una multa de 30 salarios básicos por una queja presentada por el presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, Juan Esteban Guarderas, debido a que González interfirió en la pasada contienda electoral en la que Jorge Yunda trató de regresar a la alcaldía. Es por esto que el juez deberá cancelar $13,500 en un plazo de 6 meses. Y luego de que el precandidato Cristian Zurita acusara a 5 exasambleístas de querer atentar contra Fernando Villavicencio, han surgido reacciones desde distintos frentes. El 13 de abril de 2023, el asambleísta Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presentó a la Fiscalía una denuncia formal en contra de 5 asambleístas. La razón, un posible ataque contra su vida bajo la modalidad de sicariato. Este fue el anuncio que generó reacciones por parte de distintos frentes. El candidato a la presidencia, Cristian Zurita, hizo público que Fernando Villavicencio había puesto una denuncia porque su vida corría peligro. Pero, ¿cuáles son esos 5 asambleístas? Los nombrados fueron un asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y el resto asambleístas relacionados a la Revolución Ciudadana: Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez. La denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado narra cómo Fernando Villavicencio se enteró a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato de esta condición y de esta planificación que realizaba. Frente a dicha acusación, el exasambleísta Pablo Muentes se defendió mediante un comunicado en el que desmintió dichas acusaciones, alegando que quien lo amenazó fue Villavicencio a él y que este anuncio es una desesperada campaña sucia y una calumnia. Y quien también reaccionó fue el candidato a la Asamblea, Patricio Carrillo. Los debería estar llamando a rendir su versión, porque la víctima los acusó directamente y presentó la denuncia. Además, ante eso debemos relacionar con los hechos de Miami en la piscina, con una de las personas que inclusive estaba montando juicios por difamación y que también había amenazado, y mucha gente que está relacionado entre ellos, caso de encuentro con las contrataciones públicas, casos que los ha denunciado respecto de lo que está sucediendo en Colombia con el escándalo del hijo del presidente y el financiamiento de las campañas, en donde también está relacionada una candidatura de la Revolución Ciudadana aquí en el Ecuador, casos que tienen que ver inclusive con la detención de alias Gerald. Por lo que la Fiscalía informó que la denuncia presentada por Fernando Villavicencio se encuentra en investigación previa. Además, hizo un llamado a políticos, comunicadores y otros sectores a respetar el trabajo de la institución. Anaí Vélez, Noticias Oromar.
También les contamos que 2 de los 6 detenidos por el crimen de Fernando Villavicencio irán a juicio por un proceso penal distinto. Es decir, no tan solo serán investigados por el asesinato del candidato, sino también por el delito de receptación. Se trataría de Yules Castaño y Fernando García, quienes fueron convocados por un juez penal de Pichincha a la audiencia que se llevará a cabo este viernes 18 de agosto en horas de la tarde. El delito de receptación se configura por guardar y transportar artículos robados y se sanciona con una pena de 2 a 6 años de cárcel. Además, como pedido de la Fiscalía, en la audiencia se revisarán las medidas cautelares dispuestas para estos sujetos. Seguimos con este tema porque el candidato a asambleísta Edison Carrillo presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el presidente Guillermo Lasso y otras autoridades de gobierno por el crimen de Fernando Villavicencio. Escuchemos las declaraciones de Carrillo. Vengo a presentar la denuncia por omisión dolosa en contra del presidente de la República como representante del Ejecutivo, también contra el Ministerio del Interior con su representante, el teniente coronel Zapata, está el general Salinas, y también estamos ahí que se investigue a cada uno de los funcionarios y personeros de la policía que estuvieron a cargo de precautelar la vida de quien fue Fernando Villavicencio, y no solamente de Fernando Villavicencio, sino también de quienes estuvieron en el mitin. Recordemos que hay 9 personas heridas además de Fernando Villavicencio. Recordemos que hay un sospechoso que fue abatido y el cual, en lugar de llevarle a una casa de salud, lo que hicieron fue llevarle a flagrancia, donde nos indicaron que había fallecido. En Manabí fueron capturadas 5 personas que serían parte del cartel Jalisco Nueva Generación según las autoridades. Entre los indicios hay dinero, armas y vehículos. Que son integrantes de la agrupación Jalisco Nueva Generación. Es lo que asegura Juan Zapata, ministro del Interior. Se trata de 5 personas, entre esas 2 mujeres, que fueron capturadas en un operativo ejecutado en la parroquia La Pila de Montecristi, en Manabí. El ciudadano Justin Noé O.G., ecuatoriano, de 24 años de edad, quien registra una orden de captura vigente por el delito de receptación. De igual manera, el ciudadano Molina Kevin Alexander, de nacionalidad venezolana, de 25 años. Asimismo, es importante indicar que personal de DINAPEN procedió a aislar a 3 menores de edad de 15, 16 y 17 años. La intervención se realizó en una vivienda ubicada en un camino de tercer orden, a 4 kilómetros de la vía principal. Esto tras una alerta de robo de un vehículo en Guayaquil. 10 terminales móviles, 3 radios de comunicación tipo Motorola, 11 cartuchos calibre 223, un dron. También se ubicó una caja fuerte que contenía $34,174 en efectivo y varios documentos. Entre lo incautado en la operación Firmeza 158, 9 vehículos, 5 de esos reportados como robados, 3 motocicletas y 2 fusiles. Como eje investigativo aquí de la subzona Manabí, teníamos conocimiento ya que en el sector se estaban varios vehículos inmersos en algunos delitos, se podría decir que todavía los estamos investigando. La policía agregó que esta organización delictiva también está implicada en delito de tráfico de armas en Manabí. Belén Mendoza, Noticias Romana. Y un operativo internacional antinarcóticos ideado por la Policía de Colombia logró la incautación de 97 toneladas de cocaína en 12 países de Latinoamérica, incluyendo Ecuador. La operación también pudo desarticular 56 estructuras de narcotraficantes en las que se detuvo a 6.559 personas involucradas en la red de tráfico de narcóticos. En total se llevaron a cabo 7.520 operativos de control, además de la intervención de 64 rutas utilizadas para el traslado de los estupefacientes. Y precisamente el narcotráfico sería el detonante de la escalada de violencia que azota al Ecuador.
Esto a pesar de que solo es un territorio de acopio y tránsito de la droga. El ex consejero de Gobierno para la Seguridad, Paco Moncayo, asegura que en el país operan mafias y carteles internacionales. Los ataques violentos contra los actores políticos han llevado a la escena pública que los ecuatorianos sobrevivamos a una ola de violencia sin precedentes. Y en eso coinciden los expertos y quienes han sido parte de la seguridad nacional, más aún cuando se habla de mafias. Este momento en el Ecuador están operando las mafias italianas, las mafias de los Balcanes, los cárteles de México, Jalisco de Nueva Generación, está operando además los grupos organizados delincuenciales colombianos y los nuestros, los lobos, los choneros, etcétera, son grupos subalternos que obedecen a estas mafias. Pero hay salida porque incluso en Ecuador hay presiones de presos, masacres y más acciones que incrementan los escenarios violentos. Aunque parezca extraño, es todo muy complejo, pero todo es muy simple. Un solo problema, es el narcotráfico. Y lo que está sucediendo concretamente en el plano del narcotráfico es la lucha de bandas del narcotráfico por no solamente el control de las cárceles, el control de los pabellones, sino por el control de los puertos, como las plazas, como Manta. O sea, hay que controlar ciudades. Ecuador es el centro de donde sale la droga hacia Norteamérica. ¿Por qué se va a Europa? ¿Por qué se va a Norteamérica? Porque está ahí el consumo, los que están comprando. Mire, hay que decirlo, el señor Lasso, el señor presidente Lasso, hace más de un año le presentó al señor Biden un plan de asistencia por 5.000 millones. Cero, ni un solo centavo. Los Estados Unidos no asumen tampoco sus responsabilidades. A más de eso, Moncayo pone sobre la mesa lo que está pasando y se refiere a los grupos criminales. Esto sabe todo el que ha estudiado de estos temas. Los grupos criminales no le combaten normalmente al Estado, tratan de cooptarlo, de tener sus propios jueces, sus propios alcaldes, sus propios militares, sus propios... Y ahí viene la corrupción, ¿no es cierto? Porque los corrompen o los amedrentan. Ante todo eso hay una ruta. El Estado lo que tiene que hacer es actuar sobre el negocio, independientemente de que debe haber medidas de prevención social, pero también tiene que haber medidas de prevención de inteligencia para conocer los pequeños tejidos de la delincuencia que se producen desde abajo hacia arriba. ¿Colombia qué hizo? Fortalecer al Estado, reformar totalmente el Poder Judicial. Metieron presos alrededor de 50 políticos que estaban en relación con el narcotráfico y, por supuesto, lograron el Plan Colombia, por el cual los Estados Unidos metieron no los 5.000 que pedía el Ecuador, sino el doble. Entonces hay que hacer las cosas. Es decir, en teoría saben qué hacer, pero no ejecutan la práctica y no hay quien lo haga. Belén Mendoza, Noticias Romana. En temas relacionados a los comicios, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, informó que el Fondo de Promoción Electoral es solo para los binomios calificados. Esta aclaración la hizo luego de que el candidato Zurita cuestionara que no se les dejara utilizar el monto asignado. Luego de que el candidato del Movimiento Construye, Cristian Zurita, indicara mediante su cuenta de Twitter que el CNE no les permite usar los fondos de promoción electoral, el vicepresidente de esta entidad, Enrique Pita, justificó esta decisión. El Fondo de Promoción Electoral es un recurso que el Estado ecuatoriano reconoce para que los candidatos lo utilicen en publicidad en medios, prensa, radio, televisión, vallas y medios digitales legítimamente o reconocidos, ¿verdad? Los candidatos. El señor Zurita no es candidato hasta cuando se proclame tal situación, porque se han agotado los tiempos, se han agotado las instancias de carácter legal. Y en ese momento es cuando ese recurso
puede ser permitido o autorizado para que sea en beneficio de esa candidatura. Además, indicó que si algún funcionario autorizara, la Contraloría posiblemente le hiciese una glosa, por lo que solo podrá darse el fondo cuando el Tribunal Contencioso Electoral certifique que no hay recursos pendientes contra el candidato. En el supuesto caso de que no se presentaran impugnaciones, ya esa candidatura queda en firme. Y nos corresponderá a nosotros reunirnos y ratificar efectivamente que la candidatura va. Finalmente habrá que esperar si llega alguna objeción. Caso contrario, la candidatura quedará en firme. Anaí Vélez, Noticias Soromar. El Consejo Nacional Electoral difundirá los resultados de las elecciones del próximo 20 de agosto por 3 vías. Una de ellas es la página web del CNE, que funcionará para la revisión del avance del escrutinio por provincia, cantón y parroquia. Asimismo, la aplicación móvil disponible para los sistemas iOS y Android, en la cual se podrá consultar el lugar de votación. Y el último medio serán transmisiones web en tiempo real desde las redes sociales de las delegaciones provinciales del CNE. Según la organización, los primeros resultados comenzarán a llegar a pocas horas del cierre de las urnas. Y llegaron a la provincia de la Azuay los 1985 kits electorales para los próximos comicios. El material será distribuido y resguardado por las fuerzas militares. Bajo un estricto operativo de seguridad llegó a Cuenca este lunes el convoy con el material electoral para las elecciones anticipadas del próximo domingo 20 de agosto. Fueron 4 los camiones que trasladaron los paquetes electorales. Alrededor de 1000 personas estamos aquí presentes ya para recibir todo el material. Y a modo general, ya para el proceso, ¿cuántas estarán? Bueno, pues alrededor, estamos contando como 2.500 personas que están trabajando aquí en la provincia de la Azuay. En total llegaron a la capital Azuay a 1985 paquetes, los mismos que serán distribuidos a los 271 recintos electorales desde el próximo viernes. Un tema antes de la distribución de los kits, que es el voto de las personas privadas de la libertad, que será este día jueves a partir de las 7 de la mañana, y luego el día viernes el voto en casa. Entonces, paralelo a la realización de voto en casa, también iremos con la distribución de kits desde las 8 de la mañana el día viernes, y eso se extenderá hasta las 6 de la tarde. Los paquetes fueron almacenados en las bodegas del Centro de Procesamiento Electoral al sur de la urbe y quedaron bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. Estamos al momento en el Centro de Procesamiento de Datos con un equipo de combate y en las afueras realizando la misión que le corresponde a Fuerzas Armadas de control, munición y armas y explosivos con 60 efectivos. Y en vista de que estamos a tan solo días de las elecciones anticipadas, en Noticias Soromar les recordaremos el perfil de cada candidato a la presidencia. 8 candidatos son los que se disputan la presidencia este 20 de agosto. Algunos ya han participado en elecciones anteriores. Yacu Pérez es de la Alianza Claro que se puede, lista 21720. Nació el 26 de febrero de 1969 en Cuenca. Tiene 54 años. Es doctor en jurisprudencia, abogado en ejercicio de nacionalidad quichuacá. Tiene 4 posgrados en Derecho Penal, Ambiental, Criminología y Gestión de Cuencas Hidrográficas. Es autor de 8 libros sobre consulta popular y comunitaria, justicia indígena, entre otros. Es defensor del agua, de los derechos humanos y de la naturaleza. Fue presidente de la Ecuarunari, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y prefecto de la Azuay, donde eliminó el impuesto de tasa solidaria, ahorró el 15% del presupuesto anual en propaganda e invirtió en obra pública. Es la segunda ocasión en la que participa como candidato a la presidencia y estuvo entre los 3 primeros lugares en las elecciones del 2021. Por otra parte, también tenemos a Bolívar Armijos, del Movimiento Amigo, lista 16. Nació el 9 de enero de 1976 en San Lorenzo, Esmeraldas. Es abogado por la Universidad Luis Vargas Torres, ha participado en varios cursos de especialización y talleres de gobernanza local, desarrollo rural y mediación. Actualmente cursa una maestría en Administración Pública en la UTEL de México. Fue presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, o también conocido con Agopare. Tiene 19 años de experiencia en administración pública, empresas, ejecución de obras y proyectos al servicio de las comunidades. Estos son tan solo 2 de los perfiles. En una próxima entrega les detallaremos la trayectoria de otros candidatos. Anaí Vélez, Noticias Soromar.
Y con esto hacemos una pausa, pero al volver tendremos una entrevista con Mary Zamora, ex dirigente de la Unión Nacional de Educadores y actual candidata a la Asamblea Nacional. Ya volvemos, manténgase en nuestra sintonía. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a la audiencia de Noticias Soromar. Nos acompaña la candidata asambleísta por Alianza Claro que se puede, lista 21720, la manabita Mary Zamora. Ella viene con un proyecto como candidata, pero antes de consultarle sobre el proyecto que tiene en su mano, vamos a hacerle la primera consulta precisamente que tiene que ver con el tema de la inseguridad. Lamentablemente, las mafias se han apoderado de nuestro país. ¿Usted cree que Yacu Pérez, el candidato presidencial al que ustedes apoyan, tiene la tenacidad y va a tener la valentía de enfrentar a estas mafias? Bienvenida, licenciada Mary Zamora. Buenas noches, Pedro Clotario. Buenas noches al país. Efectivamente, somos parte de un proyecto integral, de un programa de gobierno que lidera el futuro presidente de los ecuatorianos, Yacu Pérez Guartambel, por la lista número 2, y que el bloque de asambleístas de la Alianza Claro que se puede, listas 2, vamos justamente a contribuir para llevarlo a cabo. Evidentemente que el principal tema que le preocupa a la población hoy, el día a día, es el problema de la inseguridad. Los causantes de la pobreza, de la inseguridad, del crimen organizado, de la corrupción, hoy pretenden seguir vendiendo promesas nuevamente y ya tuvieron la oportunidad. Yacu Pérez ha planteado claramente que esto es de decisión política y también es de recursos. Por eso, el primer decreto que Yacu Pérez va a presentar en Carondelet y apoyaremos desde la Asamblea será declarar en emergencia el sistema de seguridad que permite invertir todos los recursos habidos y por haber para poder dar a la fuerza pública, policía, militares, los recursos para poder tener una policía capacitada, profesionalizada, equipada, trabajando, patrullando 24/7 de manera conjunta, junto policías y militares y entrar en los barrios más peligrosos. Perfecto, licenciada. A propósito de aquello, mañana vamos a tener la presencia vía conectividad Zoom al candidato presidencial Yacu Pérez para conversar precisamente de este tema y ampliaremos otros temas más como también la consulta popular del Yasuní ITT. En todo caso, para abordar su propuesta de campaña, que es la presentación de un proyecto que va a permitir recuperar la autonomía de Manabí en varios ejes. ¿En qué precisamente son esos ejes? Pedro, solamente para complementar porque no me quiero quedar. El problema de la inseguridad también va de la mano con la inclusión social. Hay que atender el tema de la educación, la generación de empleo, el bienestar, el deporte, la recreación. Esto indica que la etiología del delito hay que aterrizar en las causas que provoca todo lo que ahora estamos viviendo y para eso necesitamos un presidente como Yacu Pérez que tenga la decisión y tenga la posición para poder enfrentar y resolver estos problemas. Y frente al tema puntual de Manabí, como manabita, junto a varios actores en Manabí, estamos trabajando y Mary Zamora liderará desde la Asamblea Nacional para recuperar el liderazgo de Manabí a través de proyectos puntuales de ley que nos permitan comenzar este debate que frente a la falta de liderazgo y representatividad de Manabí estos últimos 20 años no ha habido, y ese es un tema de descentralización y desconcentración. El eje fundamental es el tema del agua, que se cree, y voy a presentar una propuesta que tiene hoy el apoyo de varios sectores productivos, de la academia, de organizaciones de la agricultura y de varios sectores. ¿Para qué? Para que crear mediante ley la creación de un ente que administre el recurso hídrico y toda la infraestructura hídrica de Manabí, que nos permita garantizarle a Manabí agua para consumo humano, pero también para riego. Perfecto. ¿Por qué, Oiga, Pedro Clotario? Importante, importantísimo para Manabí, beneficioso. Pero también le consulto, ¿usted cree que ese sea un tema prioritario en la Asamblea Legislativa, tomando en consideración que es un periodo sumamente corto y hay prioridades? Además que hay proyectos de ley reprimidos
en la asamblea del periodo anterior. Por supuesto, es parte importante. Por eso es que en televisión es tan corto el tiempo que le decía que por supuesto el tema de la seguridad, de educación, de salud, de seguridad social, pero también la reactivación económica. Es que un proyecto como la administración del agua para Manabí, que es una provincia eminentemente agrícola, que tiene más de 1.500.000 hectáreas de tierras productivas y que lamentablemente por la falta de líquido vital, pese a ser la provincia que es la única de la costa cuyas fuentes hídricas no nacen en los desiertos, sí, y no tenemos eso agua. Es fundamental, importante, y no le discuto aquello. Lo que le estoy un poco insistiendo es en el tema de lo tortuoso, de lo dilatado que significa presentar un proyecto en la Asamblea Nacional y de lo que significará la prioridad por muchas cosas que en estos momentos estamos viendo como país, que inimaginablemente estamos enfrentando. Es parte de la propuesta que llevamos, Pedro Clotario, y será parte de empezar este proceso de discusión en la Asamblea Nacional. ¿Y usted cree que le den paso inmediatamente? Pero porque es un periodo sumamente corto. Vamos a hacer año y medio o menos. Así es, y hay que resolverlo urgente, Pedro Clotario. Yo estoy de acuerdo con usted. Por eso nuestra agenda legislativa que llevamos desde la Alianza Claro que se puede, listas 2, tiene que ver justamente con resolver estos problemas urgentes y que lo principal es que en noviembre la nueva asamblea, los asambleístas que vamos a aprobar la proforma presupuestaria del ejercicio 2024, esa proforma que enviará Yacu Pérez será justamente para cumplir con la deuda social, la deuda social con educación, con salud, con generación de empleo. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Usted tiene experiencia, ya ha caminado por los corrillos del Palacio Legislativo, mi querida licenciada Mary Zamora. En los 2 últimos años legislativos, habían más de 200 proyectos de ley rezagados. En los 2 últimos años del periodo legislativo evacuaron casi la mitad, de acuerdo al dato que tengo, pero también se sumaron otros 100, es decir, que más o menos están rezagados 150 proyectos de ley, lo que significa que tendrá que luchar usted para que este proyecto que usted pretende presentar le den la importancia y le den la prioridad. ¿Usted cree que logrará eso con las alianzas o con la tendencia que se pueda generar en la Asamblea Nacional que viene? Lo que pasa es que el pueblo manabita y ecuatoriano, y Manabí fundamentalmente, hoy no puede elegir a esos mismos que se fueron o lo sacaron de la Asamblea Nacional. Gente corrupta, gente incapaz y sobre todo vagos, Pedro, vagos. A los vagos que no trabajaron y que se dejaron acumular lo que usted ahora dice, un sinnúmero de proyectos y jamás legislaron para el pueblo ecuatoriano y peor para el pueblo manabita. Por eso hoy hay la oportunidad y más allá que de elegir le agrego algo, licenciada, desestabilizadores, porque se dedicaron a tirar dardos al Ejecutivo y no a hacer para lo cual lo elegimos, a legislar y a fiscalizar. Cotizaron su voto para sacar beneficio. En todo caso, Mary Zamora y nuestro bloque de asambleístas vamos a trabajar desde el primer día. Aquí no hay espacio para nada. Aquí hay solamente tiempo para trabajar y sacar adelante al país. Por eso es que con Yacu Pérez, de la mano con Yacu Pérez y esta Asamblea Nacional, vamos a empezar el cambio que todos queremos. Y eso solamente está en manos de ustedes, del pueblo manabita, del pueblo ecuatoriano, que hoy ya no puede seguir mirando y peor eligiendo al pasado, a los responsables de que ahora pretendan volver a plantear lo mismo cuando ya tuvieron su oportunidad. Es hora de mirar y apoyar y respaldar y elegir a lo nuevo, a lo que representa el futuro, ese futuro de seguridad, de paz, de tranquilidad, de trabajo, de educación, de oportunidades y bienestar, que es lo que ahora con Yacu Pérez y la Alianza Claro que se puede, lo vamos a hacer, Pedro. No quiero decepcionarla, pero de acuerdo al procedimiento parlamentario, al procedimiento legislativo, consultaba y me decían, en el mundo ideal, un proyecto de ley toma 9 meses. Un proyecto de ley toma 9 meses para ser aprobado. En el Ecuador pasa del año y medio, lo que significa que si van a estar año y medio, probablemente, si no le dan prioridad, su proyecto quedará también en el rezago de los otros 150 proyectos que están ahí durmiendo en el sueño eterno de la Asamblea Nacional, mi querida licenciada. Eso es lo que Entonces, no queremos. ¿cómo vamos a luchar frente a eso? Eso es lo que no queremos. Estamos con todo el optimismo, con toda la confianza. El pueblo manabita, el pueblo ecuatoriano hoy tiene la gran confianza y fe de que vamos con un gobierno nuevo, que vamos con un presidente, que vamos a elegir asambleístas, que vamos con la decisión en firme de mirar y trabajar en positivo por el país.
Eso es lo principal, Pedro. Si seguimos eligiendo lo mismo, evidentemente que va a pasar lo que usted dice. Y nosotros no estamos en eso. Nosotros queremos y le damos al pueblo ecuatoriano la posibilidad. Yacu Pérez en el debate demostró ser el candidato, el único candidato que tiene la experiencia, la capacidad, que tiene la decisión, la serenidad para poderle plantear al país una propuesta para resolver en el ámbito de la seguridad, en el ámbito económico, en el ámbito de la seguridad social y en el ámbito sobre todo de derechos y combatir contra la corrupción. Es lo que ha planteado Yacu. Bueno, es decir, hay una opción, hay una alternativa. No miremos al pasado, Pedro Clotario. Yo creo que ahora es la oportunidad. Si nosotros elegimos bien, por supuesto, con ustedes, con ese voto de ustedes y esa confianza, yo estoy segura y estamos seguras, Pedro Clotario, que usted me va a tener aquí como asambleísta y usted como ese gran periodista que es, entrevistándome para ver cuál es el desarrollo que vamos a tener en la Asamblea Nacional y cuál va a ser la posición, la intervención permanente para recuperar la representatividad de Manabí, no solamente electa por el Distrito Sur, sino que electa por los 22 cantones y las 56 parroquias de Manabí que tiene para poder recuperar esa representatividad. Reconozco que usted es una mujer valiente y alza la voz cuando hay que alzarla para defender los intereses de los manabitas, pero en su momento por alzar la voz la calificaron de terrorista. Hoy precisamente ya no va a pasar eso. Los actores políticos están siendo violentados y atentados, hay que tener mucho cuidado en todo caso. Mi querida licenciada Mary Zamora, muchísimas gracias por estar en Noticias Oromar. Gracias, Pedro Clotario, y en su momento así fue. Y aquí estoy, aquí me tiene usted, yo no estoy prófuga. Yo no estoy en un ático fuera del país. Yo estoy con usted dialogando y estoy con el pueblo manabita pidiéndole que este 20 de agosto tenemos la oportunidad de elegir lo nuevo, el futuro. No miremos al pasado. En el primer casillero está Yacu Pérez de la lista 2. En el primer casillero de los asambleístas por Manabí está Mary Zamora. Una sola rayita para recuperar la seguridad, la paz, la tranquilidad, la educación y todos los derechos que queremos en este país y en Manabí, votando por la lista número 2. Ya le vamos a pasar la factura por la pauta, mi querida licenciada. Muchísimas gracias, mi querida licenciada Mary Zamora, por estar en Noticias Oromar. Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya retornamos con muchísima más información. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito para la formación y capacitación de competencias a trabajadores en Ecuador. La finalidad es fortalecer la inserción laboral en el país. A través de un préstamo de inversión por un valor de $25 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo financiará un programa para formar en competencias laborales a 81.960 personas y certificar a 67.790 en sectores como la construcción, transporte, economía familiar y energía sostenible. El crédito aprobado busca fortalecer la inserción laboral de trabajadores en empleos de calidad, por lo que tanto la formación como la certificación son parte de la estrategia para responder a las necesidades del sector productivo, según se afirma desde la entidad internacional. Con esta iniciativa también se pretende ampliar la capacidad del servicio público de empleo, con miras a brindar acceso a personas que encuentran mayores barreras para introducirse en el mercado laboral. El plazo de desembolso del crédito es de 4 años con un periodo de gracia de 7.5 años. Otros sectores que serán apoyados con este programa son las mujeres y personas en movilidad humana. Tania Loor, Noticias Oromar. Una cabeza humana fue encontrada al interior de una funda negra en los exteriores de una gasolinera en el cantón Naranjito de la provincia del Guayas. El macabro hallazgo fue alertado a la Policía Nacional, quienes arribaron al sitio en la espera de miembros de criminología para las respectivas recopilaciones de evidencias
que sirvan para la investigación del caso. Además, hasta el momento se desconoce la ubicación de las partes faltantes del cadáver y la identidad del mismo. Y un funcionario judicial fue asesinado en el suroeste de Guayaquil, específicamente en el sector de las calles Guerrero, Valenzuela y Portete. El fallecido fue identificado como Jonathan Israel Miranda, de 34 años, conocido por sus amigos como Pirulo, quien según datos policiales no registraba antecedentes penales. El homicidio tuvo lugar cerca de las 11 de la noche de este lunes. La víctima se movilizaba en una motocicleta y sus victimarios también. Estos lo habrían seguido hasta darle alcance y dispararle por 9 ocasiones. Miranda trabajaba en la función judicial y, según allegados, habría tenido inconvenientes recientes con su expareja sentimental. Esta persona lo habría denunciado por agresiones, aspecto que es investigado por las autoridades para establecer si se trató de una venganza ordenada por personas involucradas en el conflicto o quizás guarde alguna relación con las actividades laborales del ahora occiso. Y un hombre identificado como Pablo Villegas fue asesinado al estilo sicariato cerca del sector El Palmar de la ciudad de Manta. La víctima se encontraba a punto de subirse a su motocicleta cuando fue sorprendida por sus asesinos, quienes le propinaron varios disparos, acabando con su vida. Hasta el sitio llegaron miembros de la Policía Nacional y paramédicos para auxiliar al ciudadano. Sin embargo, solo pudieron confirmar su deceso. Este suceso se suma a las más de 160 muertes violentas que se han registrado en el puerto Manabita. Un nuevo hecho violento, tipo sicariato, una persona que se trasladaba en una motocicleta, se indica que fue avaliada, hay 8 indicios balísticos que se están levantando todavía y se están haciendo las primeras investigaciones preliminares. Pablo Villegas Chica, del sector del barrio San Agustín, indican los familiares, vivía cerca, fue a dejar a su hijo a la escuela y regresaba, sí, un ataque directo para él, se trasladaba en la moto y prácticamente ahí lo victimó. Unos 30 años. ¿Él conducía la moto, fiscal? Sí, él conducía la motocicleta. Se presume que serían armas tipo Glock. Y 3 explosiones en negocios ubicados en diferentes zonas de la isla trinitaria mantienen en zozobra a la ciudadanía, que se queja por estar a la merced de los extorsionadores, pues aseguran que no existe protección policial efectiva en este sector. La primera explosión tuvo lugar en la cooperativa 22 de abril. Allí el dueño del negocio decidió cerrar todo e irse a vivir a otra provincia. El segundo estallido fue provocado en una despensa de víveres, cuyo dueño asegura que no le debe nada a nadie y que no pagará nada. Plata quieren, tienen que ir a trabajar. Si yo vengo desde abajo haciendo mi dinero, no me avergüenzo de haber hecho de muchacho, fui vendedor de muchas cosas. Yo amenazo, no le puedo tener miedo a ellos porque yo soy hijo de Dios. Yo a quien le tengo miedo es a mi Dios y ahí al resto a nadie, porque nosotros estamos de pasar en este mundo. No se trata de un desafío a los extorsionadores, simplemente es la necesidad de mantener el negocio abierto y funcionando, puesto que los ingresos de sus familias dependen de eso. La tercera explosión fue en una ferretería en la cooperativa Fuerza de los Pobres. Y voy a seguir abriendo, no porque soy más sabido que ellos, lo abro por necesidad, porque de esto vivimos, yo y mi familia. Entonces, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando día a día por nuestro trabajo. Y yo trabajaré hasta que pueda trabajar. Voy a cumplir 70 años y seguiré trabajando. Aquí unido con mi esposa y mis hijos. Solo Dios nos puede quitar la vida a nosotros. Ese es el gran jefe, no que aquí se nombran que para mi jefe. ¿Qué jefe, pues? ¿Jefe de qué, pues? Dios es el único jefe que nos administra, que nos manda, que nos da los alimentos a nosotros todos los días. Por ahora no se registraron personas lastimadas. Los daños son únicamente materiales, pero las reparaciones que se deben hacer sin duda golpean el pequeño bolsillo de estos comerciantes que dependen del día a día para obtener su sustento. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y una alerta de bomba se produjo la mañana de este martes en la terminal terrestre de Guayaquil. Un paquete fue abandonado bajo una unidad de policía móvil, por lo que se activaron los protocolos para enfrentar este tipo de emergencias.
2 sujetos se dieron los modos para lanzar bajo la unidad de policía 2 paquetes sospechosos. Ante la duda, se optó por llamar a los técnicos del GIR, especialistas en explosivos, para que se hagan cargo de la situación. Momentos en los cuales salió a realizar su ronda preventiva hacia la parte interna del terminal terrestre y retorna a la unidad móvil. Personal de agentes metropolitanos de control alertan al servidor policial que presuntamente 2 individuos habían dejado unas cajas o algo especial bajo el UMAC. Posterior nos activamos mediante las unidades de intervención y rescate, los cuales avanzaron al lugar y realizaron una explosión controlada. Agentes de inteligencia se desplegaron dentro de la terminal y también en sus alrededores, y ante la conducta inusual de algunos ciudadanos, se procedió a realizarles una revisión con fines de investigación. Como ustedes podrán observar, alrededor de nosotros, aparte del personal preventivo, todas las unidades investigativas se encuentran desplegadas. Actitud inusual condujo a que personal investigativo le diga a los uniformados que realicen una revisión y un control a estos individuos. ¿Se encontró algo? No tienen antecedentes, no se encontró nada. En conclusión, solo fue un momento de susto, pero por fortuna la novedad fue rápidamente controlada por la policía. De los autores del hecho solo quedó el video de las cámaras de seguridad como recuerdo de sus intenciones. Cristian Arias, Noticias Oromar. La Policía Nacional detuvo en Guayaquil a 3 implicados en el atraco a una unidad de servicio urbano. Sucedió en las calles 10 y la C en el sector del Cisne, distrito Portete. La alerta de los pasajeros del transporte público permitió a las autoridades intervenir luego de que 2 personas armadas habían robado sus pertenencias y escapado a bordo de una tricimoto amarilla. Inmediatamente localizaron el liviano vehículo y al llegar a las calles mencionadas se logró la detención de Brian Alejandro Z, de 21 años, Julio César C, de 30 y Roger David B, de 21 años también, quien portaba un revólver calibre 38 cargado con 3 cartuchos. Los presuntos delincuentes se encuentran en la Unidad Judicial Valdivia a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Entre tanto, la tricimoto y el arma de fuego quedaron ingresadas en el centro de acopio y patios de retención vehicular de la Policía Judicial. Cambiamos de tema para contarles que un grave accidente de tránsito se produjo en un tramo de la vía Narcisa de Jesús en Guayaquil. Un policía en servicio activo murió al estrellar su motocicleta contra una maquinaria. En el lugar se construye un puente peatonal, pero al parecer no existe la correcta señalización. Según testigos, el policía venía en moto. Eran casi la 1 de la mañana de este martes cuando no pudo esquivar una serie de obstáculos colocados en la autopista Narcisa de Jesús, entre el sector Juan Pablo II y Sauces 4, donde se construye un paso peatonal elevado. Dice que la persona que iba en la motocicleta se vio zigzagueando con los conos que están ahí, no se ve muy bien, y entonces dice que remata allá. Se tropezó, voló, cayó por la llanta de esa máquina que está ahí. Otro señor le grité que por favor lo trate de salvar. El señor estaba vivo hasta que llegó la ambulancia y ya dejó de respirar. El cuerpo del gendarme de 37 años se estrelló contra una pesada maquinaria, por lo que su muerte fue casi instantánea. Fue identificado como Cristian Antonio Ríos Sánchez, quien estaba gozando de su día libre. Esto es una vía que, una oscura, no se ve en la señalética, no se ve nada, no hay foco, no hay nada, ni la cinta que diga peligro para aunque sea uno ver y nada, pero aquí toda la noche los carros se juntan y no podemos ver nada, pues todo esto es oscuro, ya a las 7 esto es oscuro, tinieblas, se lo juro. Quienes habitan en la zona se quejan del tramo de la vía en donde no hay foco, ni vela, ni fuego, ni la luz de la luna que alumbre. Es tal la oscuridad que ya se han producido varios accidentes. La noche de este lunes fue el turno del policía Cristian Ríos. Cristian Arias, Noticias Oromar.